¿Por qué los jóvenes se están alejando de la iglesia? ¿Por qué nuestros hijos ya no quieren saber nada de Dios? ¿De quién es la culpa? ¿Será la culpa de los padres? ¿Será la culpa de la iglesia? ¿Será la culpa de ellos mismos? Hoy vamos a descubrir un tema maravilloso y vamos a descubrir la solución sobre cómo atraer nuestros jóvenes, nuestros hijos a los pies del Señor, a la iglesia, porque hoy en día la juventud quiere saber más del mundo que de Dios. Pero nosotros como padres, como líderes religiosos, ¿será que podemos hacer algo para que nuestros jóvenes se consagren a Dios? Vamos a analizar bíblicamente tres familias, tres familias que unas hicieron lo correcto, otras se equivocaron y nos vamos a dar cuenta de quién realmente es la culpa. Así que el primer personaje que vamos a investigar es a Job. Primero vamos a comenzar por un buen ejemplo. ¿Será que si nosotros hacemos las cosas bien, nuestra familia va a permanecer siempre consagrada a nuestro Dios? Vamos a leer allí en Job, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice: E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Algo muy interesante acá es lo que hacía Job. Resulta que Job se preocupaba por sus hijos. Dice que los hijos de Job hacían banquete, se regocijaban, se reunían allí como familia a disfrutar. Recordemos que la familia de Job era una familia adinerada, tenían recursos, así que se reunían muy frecuentemente para celebrar, quizás de una manera sana. Dice que llamaban a sus tres hermanas y allí se regocijaban mucho. Pero a Job, como buen padre, a él le preocupaba algo. Aunque ellos eran buenos hijos, dice que él los santificaba. Dice que él ofrecía sacrificios por cada uno de ellos. Dice el comentario bíblico adventista que la interpretación o la frase santificar quiere decir que él los reunía, o sea, que él posiblemente los reunía todos los días para estudiar con ellos, para reflexionar acerca de Dios, para meditar en Dios. Así que la primera enseñanza que yo quiero extraer de acá, del mensaje y del ejemplo del patriarca Job, es que debemos reunirnos con nuestros hijos para estudiar la palabra de Dios. Así como Job los reunía para santificarlos, para hablarles de Dios, para orar con ellos, así nosotros debemos de reunirnos también con nuestros hijos. Lo segundo que él hacía es que ofrecía sacrificios individuales. Y esta parte me llamó mucho la atención porque cuando nosotros tenemos varios hijos, a veces oramos de manera colectiva, como para salir más rápido, ¿cierto? Entonces, si tenemos 5 hijos, oramos por los 5. Señor, te pido por mis hijos para que los bendiga. O los que tienen 10 o los que tienen 2. Pero sabe que es muy sabio y es muy recomendable, según lo hacía Job, orar de manera individual por cada uno de nuestros hijos. ¿Y saben por qué? Porque cada uno de nuestros hijos tienen luchas diferentes.
todos ellos son especiales, así que quizás la lucha del uno no sea la lucha del otro. Por eso no podemos orar así como al por mayor y al de tal. Por ello, no. Debemos orar detalladamente. Debemos orar por nuestros hijos de una manera específica, porque quizás la lucha de uno sea la música, pero quizás la lucha del otro sea las malas palabras, sea la desobediencia. Si cada uno tiene sus luchas específicas, así que debemos orar de manera individual por cada uno de ellos y pedirle al Señor que les ayude en sus luchas. Eso es lo que significa hacer sacrificios por cada uno de ellos. Dice que Job ofrecía sacrificios todos los días. Todos los días Job ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos. Así que Job era un padre ejemplar. Mira lo que dice allí en el espíritu de profecía. Hay un pensamiento allí muy especial. Dice, Job no descuidaba sus deberes hacia los que no pertenecían a su familia. Era benévolo, bondadoso, tenía en cuenta los intereses ajenos y al mismo tiempo trabajaba fervientemente para la salvación de su familia. Como fiel sacerdote de la familia, ofrecía sacrificios por cada miembro de ella. O sea, dice aquí que Job no era que no trabajara. O sea, Job era una persona muy ocupada y dice que era muy benévolo. Era una persona bondadoso y benévolo para con las demás, ¿cierto? Pero también dice que se preocupaba fervientemente por su familia, por cada uno de sus hijos. Job era una persona muy equilibrada. A veces nosotros nos vamos a los extremos. Entonces decimos, si me dedico solo a mi familia, no puedo ayudar al prójimo. Entonces no puedo ayudarle, no puedo ser bondadoso con ellos. O a veces nos vamos al otro extremo. Nos vamos tanto a las personas, nos dedicamos tanto a las personas externas que descuidamos a nuestra familia. Pero Job era una persona integral, porque Job se preocupaba por su familia, le dedicaba tiempo a su familia, pero también tenía tiempo para servir a las demás personas. Qué interesante el ejemplo de Job. Así que en Job tenemos la familia ideal. En Job tenemos el padre ejemplar, un padre dedicado a su familia, un padre que intercedía por su familia, por sus hijos. Todos conocemos la calamidad que le pasó a Job, a este siervo de Dios. Hoy no vamos a hablar de las calamidades de Job. Sabemos que él luego perdió a sus hijos, que perdió todas sus riquezas y aún así se mantuvo fiel. Pero hoy lo que queremos resaltar es que Job era un padre íntegro, un padre ejemplar y un sacerdote que guiaba a sus hijos por los caminos del Señor. Pero vamos a analizar otra familia que lastimosamente no hacía las cosas bien. Porque yo quiero que cada uno de nosotros nos vamos identificando a ver a qué clase de familia pertenecemos, a ver con cuál de estos personajes y de esta familia nosotros nos vamos identificando. Allí en Primera de Samuel, en el capítulo 2, los versículos 22 al 24 dice: y Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres
que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Aquí tenemos a una familia muy interesante, la familia de Elí. Lo primero que tenemos que decir de la familia de Elí es que era una familia de líderes, era una familia influyente. Cuando en Israel se nombraba a una familia para el sacerdocio, debía ser una familia ideal, una familia ejemplar, debía ser una familia espiritual. Pero aquí ocurre totalmente lo contrario, porque Elí, aunque era el sacerdote, aunque era el líder espiritual del pueblo, lastimosamente era un padre negligente, era un padre alcahueta, era un padre pasivo, era un padre permisivo, un padre que le permitía a sus hijos hacer lo que ellos quisieran y no los corregía porque prefería mantener la paz. Y vamos a leer algunos apartes del espíritu de profecía que aparece allí de patriarcas y profetas, y vamos a analizar lo que dice en relación con esta familia distorsionada y todo el mal que causaron a Israel. Esta familia fue colocada por Dios para hacer bendición, pero se convirtió en una maldición. Y déjame decirte que así como la familia de Elí, hay muchas familias hoy en día, no solamente en la sociedad, no solamente en el mundo, sino también familias en la misma iglesia, familias de líderes influyentes, conductores del pueblo, pero que lastimosamente no dan un buen ejemplo. Vamos a leer a continuación lo que nos dice allí. Dice: Elí conocía la voluntad divina, sabía qué caracteres Dios puede aceptar y lo que Él condena. Sin embargo, toleró que sus hijos crecieran cultivando pasiones desenfrenadas, apetitos pervertidos y costumbres corruptas. Lo primero que dice el pensamiento inspirado es que Elí conocía la voluntad divina. O sea, Elí no era ignorante a lo que estaba pasando con sus hijos. Dice que sus hijos entraban mujeres allí al santuario, porque recordemos que ellos también ejercían en el sacerdocio y dormían con ellas en el santuario. Yo quiero que por un momento nosotros pensemos, ¿cómo es posible que un líder religioso entre mujeres para practicar la fornicación en la casa de Dios, en el santuario de Dios? Esto no cabe en nuestra mente, pero era lo que estaba sucediendo allí en Israel con estos líderes corruptos. Entonces, el primer punto es que Elí conocía la voluntad divina. Elí sabía que Dios es un Dios celoso y exigente. Lo segundo es que él sabía que Dios condena el pecado. O sea, Elí conocía la voluntad divina y él sabía que Dios condenaba el pecado. Dice: sin embargo, toleró que sus hijos siguieran cultivando esas pasiones desenfrenadas. Y esta palabrita es clave para lo que estamos explicando. Elí toleró el pecado de sus hijos.
¿Sabe? A veces como padres somos negligentes y toleramos que nuestros hijos nos levanten la voz, toleramos que nuestros hijos sean desobedientes, que sean groseros con otras personas, que digan malas palabras, que le falten al respeto a los mayores, que sean irreverentes en la casa de Dios. ¿Saben? Si hay algo que Dios detesta, es que los jóvenes sean irreverentes en la iglesia. Y no solo los jóvenes, que cualquier persona sea irreverente en la casa de Dios, que se digan malas palabras en la casa de Dios, que se digan malos chistes en la casa de Dios. No, a Dios no le gusta esto. Y sin embargo, a veces tanto en el hogar como en la iglesia, nosotros toleramos esta falta de respeto, no solamente hacia la iglesia, sino también contra Dios. Elí era un líder pasivo, era un líder tolerante que toleraba el pecado de sus hijos. Dice, las pasiones desenfrenadas y sus costumbres corruptas. Quiero enviar un mensaje especial a aquellos padres que tienen cargos en la iglesia, que lideran un grupo, que lideran una iglesia, que lideran una familia. No podemos tolerar, así sean nuestros hijos. Yo tengo hijos, tengo 2 hijas en la iglesia también, pero mi labor como padre es que yo debo corregirlas. Y si en la iglesia se están portando mal y faltan al respeto, ya sea a un líder o a Dios, yo no puedo tolerar esto. Yo debo corregirlas. Si yo las amo, yo debo corregirlas. Querido pastor, querido anciano, querido líder, si tú realmente amas a Dios, si amas la obra de Dios, debemos corregir a nuestros hijos, así nos duela, pero debemos hacer respetar la casa y la causa de Dios y no seguir el ejemplo de Elí, porque luego nos vamos a dar cuenta qué pasó con este padre tolerante. Dice allí otro pensamiento: muchos de nuestros jóvenes se están volviendo incrédulos de corazón debido a la falta de consagración de sus padres. Padres cristianos, si deseáis trabajar para el Señor, comenzad con vuestros pequeños en los hogares. El que no dirige sabiamente su propio hogar no está calificado para guiar la iglesia de Dios. Uy, qué tremendo. Esto es una puñalada al corazón de nosotros como líderes del pueblo de Dios, como centinelas, como sacerdotes, no solo de la iglesia, sino también de nuestros hogares, como líderes espirituales. Dice que nuestros hijos se están volviendo incrédulos por la falta de consagración de los padres, o sea, de nosotros. Cuando nuestros hijos nos ven a nosotros que somos mediocres en la causa, que no amamos a Dios de corazón, que estamos en un estado de tibieza, entonces nuestros hijos, ¿qué van a pensar? Pues si eso lo hace mi papá, que es líder en la iglesia, si eso lo hace mi papá, que es pastor, si eso lo hace mi mamá, que es directora en la iglesia, pues yo también lo voy a hacer, porque al fin y al cabo mis papás, ellos son mi ejemplo. Entonces, muchas veces la frialdad y el desánimo de nuestros hijos y de los jóvenes en la iglesia, y a veces se van para el mundo y no quieren saber nada de Dios. En la gran mayoría la culpa es de los padres por el mal ejemplo que se les da tanto en la iglesia como en los hogares. Pero sigue diciendo allí que nosotros debemos comenzar primero por nuestros hogares.
Saben, queridos amigos y hermanos, la primera iglesia que nosotros tenemos para predicar es nuestro hogar. Yo no puedo transmitir a la iglesia lo que no vivo en mi hogar. Así que mi primera grey, mi primero núcleo de testificación y de predicación es mi casa, es mi hogar. Allí Pablo, inspirado por Dios, le dice a Timoteo, cuando van a nombrar obispos, cuando van a nombrar ancianos, dice que debe gobernar bien su propia casa. Dice allí en 1 Timoteo en el capítulo 3 que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Así que mis amados, el primer núcleo, la primera iglesia, el primer campo de evangelización que nosotros tenemos son nuestros hogares. Y a veces nosotros nos vamos a otras ciudades a predicar. A veces nos vamos a conquistar otros territorios lejanos. Y con esto no estoy diciendo que esté mal. Sí, hay que predicar a otros lugares. Pero a veces nosotros nos concentramos tanto en los de afuera, en los que están lejos, que descuidamos los que están cerca. Descuidamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestra familia. Si nosotros administramos bien el tiempo, nos va a alcanzar para ser luz en el hogar, para ser luz en el trabajo, en el colegio, en la iglesia, en todos los lugares debemos ser luz. Dice que el que no dirige sabiamente su propio hogar no está calificado para guiar la iglesia de Dios. Qué tremendo. Por eso cuando a nosotros nos van a elegir como líderes, como ancianos, como diáconos, con los primeros que hablan es con nuestra familia, porque ellos son los que aprueban o desaprueban. Porque si nuestro hogar no anda bien, pues sencillamente no estamos calificados para guiar la iglesia de Dios. Qué responsabilidad tremenda la que tenemos nosotros como padres. Pero vamos a seguir avanzando. Elí fue un padre indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todo. Aquí quiero resaltar dos cositas. Él era indulgente y dice que amaba la paz. Y entonces él decía, bueno, ¿para qué tener un problema con mis hijos? ¿Para qué indisponerlos? ¿Para qué me voy a poner a pelear con ellos? Mejor dejémoslos tranquilos. Yo no quiero tener problemas con ellos ni discusiones. Yo sé que lo que están haciendo está mal, pero yo no quiero tener problemas el día de hoy. Eso nos pasa a muchos de nosotros, que a veces por manejar una paz aparente, a veces por llevar la fiesta en paz, como decimos nosotros, preferimos no decir nada. Pero déjame decirte de parte de Dios, es mejor tener una discusión con nuestros hijos que tolerar las pasiones bajas, que tolerar el pecado, que tolerar el irrespeto a Dios o a la iglesia. Porque eso era lo que hacía Elí. Dice que él por mantener la paz y la comodidad, ¿para qué lo voy a indisponer? Dice, no ejercía la autoridad para corregir las malas pasiones de sus hijos. Elí
no ejercía la autoridad. Y él era la máxima autoridad, tanto en su casa como en la iglesia, como en el santuario. Allí en Israel, él era la máxima autoridad porque era el sacerdote, y también en su hogar. Y a veces pasa que nosotros no ejercemos autoridad ni en la casa ni en la iglesia, y somos como Aarón, que recordemos que Aarón también era permisivo, que le permitía al pueblo y a sus hijos, que también eran sacerdotes, hacer lo que quisieran. Nosotros no podemos tolerar esto. Es mejor que nuestros hijos se pongan bravos con nosotros por un día, por un momento, pero que no los echemos a perder, porque déjame decirte, es mejor corregirlos a tiempo. Es mejor que se indispongan por un momento y no llevar una paz aparente, una armonía aparente, pero que nuestros hijos se pierdan por la eternidad. Es mejor corregirlos, disciplinarlos, aunque duela, porque lastimosamente, por la tolerancia de Elí, sus hijos se le perdieron. Y está pasando en muchos hogares modernos que por la falta de autoridad de los padres, los hijos se están perdiendo porque no hay disciplina. En estos tiempos no hay disciplina, y hay que se le diga algo a los muchachos, y hay que se corrijan. Hoy en día los hijos se están levantando contra los padres, y esto es un gran mal. Nosotros no podemos tolerar esto. Hay que mantener el pulso firme y corregir a nuestros hijos con amor. Dice que Elí les cedía en todo lo que ellos pedían, lo que ellos hacían, él cedía en todo. Mira, aquí hay otro pensamiento. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Dicen que son demasiado jóvenes para castigarlos. Esperemos que sean mayores y se pueda razonar con ellos. Esto lo he escuchado en muchos hogares. Esto lo he escuchado a muchas personas. Dice que es una maldición grande la de permitir que nuestros hijos hagan su propia voluntad. ¿Y sabe cuál es la excusa? Están demasiado pequeños. Ellos no entienden. Es que ellos no entienden todavía. Hay que esperar que crezcan y entonces razonamos con ellos, hablamos con ellos, porque él todavía es un bebé. Si yo le digo, él no va a entender todavía. Oh, cómo estamos de equivocados, queridos padres. Los primeros 7 años de la vida del niño son los mejores años para corregirlos. Son indispensables porque en los primeros 7 años se forma el carácter del niño. Si nosotros no aprovechamos esos 7 años, después de los 7 años no podemos hacer nada. Solamente podemos dar consejos. Pero si queremos formar caracteres y queremos formar a nuestros hijos para la eternidad, hay que corregirlos desde la niñez. Hay que amonestar, aunque nos duela, aunque nos dé pesar a veces. Pero si amamos a nuestros hijos, hay que corregirlos y disciplinarlos desde pequeños. Y entonces dice, esperemos que sean mayores y entonces ahora sí podemos razonar con ellos. Cuando tengan 18 años, cuando tengan 15 años, ahora sí nos vamos a sentar y vamos a hablar con nuestros hijos como 2 personas mayores, y entonces les vamos a enseñar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Déjame decirte que ya sería demasiado tarde. Esperar que crezcan para razonar con ellos es demasiado tarde.
ya hemos perdido demasiado terreno y prácticamente ya Satanás nos ha tomado ventaja. Sin embargo, quiero decirle a aquellos padres que quizá desperdiciaron los primeros 7 años de sus hijos, que eran los más importantes, que todavía podemos hacer algo con nuestro buen ejemplo, con nuestro precepto, generarles un ambiente espiritual en nuestros hogares, corregirlos con amor y lo más importante, orar por ellos. La herramienta más efectiva para con nuestros hijos, y estoy hablando para padres que lastimosamente sus hijos se han alejado de Dios o nunca han caminado con Dios, doblemos rodilla, oremos por ellos, que el Señor en algún momento va a escuchar nuestras oraciones. Pero quiero analizar un personaje que es un poco especial, digámoslo así, un poco especial, porque hizo las cosas bien, pero sus hijos se alejaron de Dios. Y muchos hoy en día en la iglesia se preguntan, pero si yo siempre los llevaba a la iglesia desde pequeños, pero si yo les he dado un buen ejemplo, pero si yo les hacía el culto todos los días y no están en la iglesia. A mí me lo han dicho varias personas, padres me lo han dicho, pero hermano, ¿qué he hecho mal? O sea, ¿qué hice mal para que mis hijos se alejaran de Dios? Si desde pequeñitos, si desde el vientre los llevamos a la iglesia. ¿Y qué pasó? Que cuando entró a la adolescencia, cuando ya fue un adulto, un mayor de edad, no quiso saber nada de Dios. Pues para aquellos padres que han sido fieles y sus hijos se han apartado, el siguiente personaje es muy importante. Dice allí en 1 Samuel, el capítulo 8, los versículos del 1 al 5. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Estos fueron jueces en Berseba. Mas sus hijos no anduvieron por sus caminos. Antes se desviaron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá. Y dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Es algo muy contradictorio, por decirlo así, lo que pasó con Samuel. Porque todos conocemos que Samuel, desde muy pequeñito, que Ana lo llevó al santuario, Samuel fue un hombre íntegro. Y aunque vio el mal ejemplo de Elí y de sus hijos, Samuel se mantuvo firme en los caminos del Señor desde muy pequeño. Incluso Samuel fue una persona muy dedicada, porque Samuel tenía 3 cargos en Israel. No era fácil para Samuel. Samuel era juez, Samuel también era sacerdote y era profeta. O sea, los 3 cargos más importantes en Israel los tenía Samuel, porque lastimosamente eran pocos los hombres fieles en Israel y un solo hombre llevaba toda la responsabilidad. Y algunos dirán, pero ¿será que Samuel le dio un mal ejemplo a sus hijos? ¿Por qué sus hijos se desviaron de los caminos de Dios? ¿Qué fue lo que hizo Samuel? ¿Qué de malo hizo Samuel? Oye, pero si Samuel todo el tiempo sirvió a Dios, si Samuel estaba en el santuario, si Samuel viviera profetizando, liderando, intercediendo, y sus hijos vieron el ejemplo, pero ¿qué fue lo que pasó? Esta es una pregunta sin respuesta, porque muchos padres hoy en día se hacen la misma pregunta
de Samuel. Pero si yo todo el tiempo serví al Señor, si yo todo el tiempo les di ejemplo, les di precepto, ¿y qué pasó? Bueno, son preguntas sin respuesta. Pero sí quiero leer algo importante allí. Estos jóvenes, tanto por precepto como por ejemplo, habían recibido una fiel instrucción de su padre. Los hijos del profeta no acataban los preceptos que él había tratado de inculcarles. No imitaban la vida pura y desinteresada de su padre. Si él hubiera conocido la mala conducta de sus hijos, les habría quitado sus cargos sin tardanza alguna. Qué interesante lo que acabamos de leer acá, porque dice que Samuel, tanto por precepto como por ejemplo, les había enseñado la voluntad de Dios. Era un padre que les daba ejemplo, pero que también les enseñaba con doctrina, que es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, son como los dos ejes de la verdadera educación: precepto y ejemplo. Y Samuel hizo las dos cosas, porque a veces nosotros como padres damos precepto, pero no damos ejemplo. A veces damos mucha Biblia, pero nuestro ejemplo a veces no es bueno y en eso fallamos. Pero Samuel lo hizo a la perfección. Samuel daba ejemplo y daba precepto. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Mira cuál fue el problema. Dice que sus hijos no acataban los preceptos que él había tratado de inculcarles y no imitaban su vida pura. O sea, los hijos de Samuel no quisieron imitar a su padre. O sea, no es porque Samuel no les haya dicho, no, ellos no acataron las instrucciones de Samuel, no lo quisieron imitar. O sea, fue decisión personal de ellos. ¿Sabe qué fue? ¿Qué es lo que duele acá? Que hay hijos que tienen padres buenos y sin embargo los hijos son malos. Pero hay hijos que tienen padres malos y sin embargo los hijos salen buenos. ¡Qué tremendo! Así es la vida. Son preguntas sin respuesta. Porque mira los hijos de Coré. Si nosotros analizamos, Coré fue un padre que dio muy mal ejemplo. Incluso se lo tragó la tierra. Coré se rebeló contra Dios, se rebeló contra Moisés. Pero sus hijos salieron buenos, aunque tuvieron un mal ejemplo. Pero en el caso de Samuel, él era íntegro, él era bueno, él era un hombre de Dios, pero sus hijos no quisieron seguir el ejemplo. Y en estos tiempos hay familias así. Yo conozco jóvenes que son intachables, a pesar de que vienen de una familia distorsionada, a pesar de que vienen de una familia donde no se respetaban los principios de Dios. Pero también igual que Samuel, conozco familias íntegras, conozco familias cristianas donde se ha dado un buen ejemplo y lastimosamente sus hijos no quieren saber nada de Dios. Oh, qué tremendo. Pero así es la vida. Cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar a Dios qué fue lo que pasó. Estamos en un mundo distorsionado, pero ¿cuál es el mensaje acá? La salvación es individual. Si esto es individual, tú como hijo puedes cambiar la historia de tu familia, así como los hijos de Coré. No hay excusa. Si tú recibiste un mal ejemplo de tus padres, de tu familia,
tú puedes cambiar la historia de tu familia. Pero así como la salvación es individual, no creas que por ser de una buena familia tienes asegurada la salvación. Porque esto fue lo que pasó con los hijos de Samuel. Pues mi padre es profeta, es sacerdote, es juez, es el líder y él se ha ganado el favor de Dios. Pues yo creo que por derecho, por herencia, por rosca, ya nosotros tenemos derecho a la salvación. No, señor. Tú puedes ser hijo de un pastor, de un anciano, de un líder. Puedes venir de tercera generación adventista. Y eso no te garantiza la salvación. La salvación hay que ganársela de manera individual. Porque Samuel se ganó su salvación. Aunque vivió en medio de gente perversa. Mira cómo le tocó a Samuel. Sus líderes, o sea, tanto Elí como los hijos de Elí, perversos, le dieron mal ejemplo. Y luego sus hijos no siguieron sus caminos. O sea, Samuel estuvo rodeado de personas que no obedecían a Dios. Y sin embargo, él se mantuvo fiel. A veces nosotros podemos vivir en medio de gente que no ama a Dios, en medio de familia que deshonra a Dios, en medio de una sociedad pervertida. Pero esto no es excusa para no mantenerse fiel, porque mira cómo lo hizo Samuel. Qué tremendo lo que pasó allí. Bien, yo quiero analizar ahora un punto muy interesante. Ya investigamos 3 familias del pasado y son las 3 familias de la actualidad. Y yo quiero hacer un recuento, porque la familia de Job es aquella familia perfecta donde su padre da un buen ejemplo y sus hijos siguen el ejemplo de sus padres. Es la familia con la que soñamos. El ideal de cada familia es que lleguemos completos al reino de los cielos. Es que si nuestra familia es de 4, 4 nos salvemos. Que si la familia es de 10, 10 nos salvemos. Ese es el ideal. Entonces digamos que esa es la familia de Job. Un padre adinerado. ¿Quién no quiere una familia adinerada? ¿Quién no quiere un padre con dinero? Todos queremos un padre con dinero. Job era un padre con recursos económicos, ¿cierto? Muchas ovejas, siervos, pero también era un padre fiel a Dios. Sus hijos se dejaban guiar por los caminos de Dios. Así que digamos que la familia de Job era la familia ideal. Pero tenemos la familia que nadie quiere pertenecer a ella. Un padre tolerante, un padre que vivía de apariencias, un padre que daba un mal ejemplo, un padre que le faltaba pulso firme, que le faltaba disciplina. Esa es la familia distorsionada, donde los hijos hacen lo que les dé la gana, por decirlo así, hacen lo que quieran y no tienen corrección, ¿cierto? No tienen freno. Son esa familia donde cada quien es su propio juez. Hacen lo que quiera y a los padres les da igual. Esa es la familia que nadie quiere. Pero está la familia donde se da un buen ejemplo, donde tenemos padres íntegros, donde tenemos padres justos, rectos, temerosos de Dios, pero que por cosas de la vida que a veces no hallamos respuesta, esos hijos no quieren seguir el ejemplo de sus padres. Pero teniendo ya estas 3 familias en cuenta, yo quiero dar un mensaje de esperanza y quiero hablarle a las familias modernas. Quiero hablarle a las familias de hoy. Y quiero darles un mensaje de parte de Dios de cómo debemos hacer lo posible para salvar a nuestra familia. Vamos a colocar el precepto. Vamos a colocar a la ley y al testimonio.
vamos a ver qué nos dice Dios de cómo debemos guiar a nuestra familia. Y vamos a ver la recompensa y vamos a ver cuando Cristo venga, si Él va a reclamar nuestra familia o no la va a reclamar. Vamos a ir allí a Joel, uno de los profetas menores, y vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Me llama la atención que el profeta Joel dice de esto, o sea, de esto es de la palabra de Dios. Contaréis a sus hijos y ellos a sus hijos y estos a la siguiente generación. Aquí está hablando mínimo de 3 generaciones a las cuales nosotros le debemos compartir el mensaje. O sea que lo primero que hemos de hacer como padres, como líderes, es pasar la voz. A nosotros hoy nos corresponde llevar la bandera del evangelio, pero nos va a pasar lo que le pasó a Samuel, que se puso viejo. Y ahora le tocó pasarle la bandera a sus hijos. Pero sus hijos no estaban preparados para llevar la bandera del evangelio. Aunque su padre los capacitó, ellos no quisieron tomar la bandera del evangelio, tomar el estandarte. Pero nosotros hoy como padres modernos, cuando ya nos volvamos viejos como Samuel, que ya vamos perdiendo energías, nosotros debemos de pasar la bandera a nuestros hijos, a nuestros jóvenes que están más fuertes. Pero luego ellos se la pasan a la siguiente generación. Así que la labor de nosotros no es solamente cumplir con la labor del presente, sino también preparar a la generación que está creciendo, a la generación de jóvenes, prepararlos para que ellos sean la iglesia tanto del presente como la iglesia del futuro. Para que ellos, cuando tomen las riendas de la iglesia y de los hogares, ellos también puedan ser buenos líderes espirituales. Vamos a leer otro texto que nos enseña algo muy importante. A veces nosotros educamos a nuestros hijos desde muy chicos, desde muy pequeños, les hablamos de Dios y a veces como que no vemos los resultados. A veces predicamos a nuestra familia, pero como que parece que no, que fue en vano. Yo quiero leer una promesa muy interesante que está allí en Eclesiastés, en el capítulo 11 y el versículo 1. Para aquellos que predican y como que no ven resultado, dice Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Oh, qué tremendo texto. Echemos nuestro pan espiritual sobre las aguas de nuestros hijos. Sembremos con nuestra familia, echemos ese pan, que después de muchos días lo hallaremos. Puede ser que ni siquiera estando en vida. Mira, yo conozco padres que se cansaron de predicarle a sus hijos, que se cansaron de orar por sus hijos y murieron y fueron a la tumba. Pero luego con el tiempo esos hijos se arrepintieron y volvieron a los caminos del Señor. Eso va a ser una sorpresa inmensa y maravillosa, la que se van a llevar esos padres que descendieron a la tumba sin tener el privilegio de ver a sus hijos regresar a los caminos de Dios. Pero cuando se levanten y se encuentren con sus hijos allí en la primera resurrección, cuando Cristo venga, van a ver que ese trabajo no fue en vano y allí van a hallar ese pan que echaron sobre las aguas. Así que no nos cansemos, aunque pase el tiempo, no nos cansemos de luchar por la salvación de nuestros hijos. Pero hay otro texto más que yo quiero compartir. Jeremías 13:20, mira lo que dice. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño
que te fue dado, tu hermosa Grey. Cuando Cristo venga, va a ser lo primero que nos va a preguntar: ¿dónde está la Grey que te di? ¿Dónde está el rebaño que te confié? ¿Sabían ustedes, mis amados, que nuestros hijos no son de nuestra propiedad? Nuestros hijos son prestados. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nuestros hijos son la Grey de Dios. Y a veces nosotros decimos, cuando alguien nos da un consejo para educar a nuestros hijos, decimos: yo con mis hijos hago lo que quiera. Yo los educo a mi manera, como yo quiera, porque al fin y al cabo son mis hijos. Déjame decirte que es una expresión equivocada, porque no son nuestros hijos, no son tus hijos, no son mis hijos. Son los hijos del Eterno, son los hijos de Dios, son el rebaño de Dios. Nuestros hijos son prestados. Dios nos los presta por 20 años, por 30 años, no sé por cuántos años más, para que los preparemos, para que los eduquemos para la eternidad. A veces nosotros nos preocupamos por educar a nuestros hijos para este mundo, para esta tierra, para que sean profesionales y sirvan a grandes empresas. Déjame decirte que está bien que los preparemos como grandes profesionales para esta sociedad, que se superen también. Pero nuestro mayor objetivo, o sea, el propósito más grande con nuestros hijos es prepararlos y educarlos para la eternidad, para las mansiones eternas. Esa debe ser nuestra prioridad. Así que nuestra labor es grande, porque son los hijos del reino, porque son los hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, lo primero que te va a preguntar a ti y me va a preguntar a mí es: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué te veo solo? ¿Dónde está la Grey? Yo te presté 5 hijos, ¿y dónde están? Yo te presté 7 hijos, ¿dónde están? Que solo veo 2. Yo te presté 2, ¿dónde están? Sí, Señor. Es lo primero que el Señor nos va a preguntar: ¿dónde está tu Grey? Si tú hiciste lo que hizo Job y los tiene todos ahí alineaditos, Señor, aquí está la Grey. ¡Uy, qué privilegio! Ese es el privilegio más grande para cada familia, que el Señor le pregunte: ¿dónde está tu Grey? Y nosotros le respondamos: Señor, me prestaste 5 hijos, aquí tienes 5. Y no solo 5, ahí están los nietos y las esposas. ¡Oh, qué privilegio! Señor, antes lo multiplicamos. Ese sería el ideal. Pero cuando Dios le pregunte a aquellos padres tolerantes como Elí: ¿y dónde están? Y que nosotros le digamos: Señor, ni siquiera yo me pude salvar. ¿Cómo pretendías que salvara a mis hijos si ni siquiera yo me salvé? Oh, va a ser una tragedia para muchas familias. Pero va a estar aquel padre como Samuel que le va a decir: Señor, hice lo posible, hice lo que tú me mandaste, les prediqué, les di ejemplo, me esforcé, los llevé a la iglesia, pero Señor, yo no sé qué pasó, no sé qué fue lo que pasó, pero mis hijos se rebelaron cuando crecieron y lastimosamente no hay Grey. Bueno, para esos padres que van a ser contados, que ahora no es que todos vamos a tener la misma excusa de Samuel. No, Señor. Cada quien es consciente si hizo la tarea o no hizo la tarea. Pero si tú eres consciente que has sido fiel
y que el Señor te va a preguntar por esa grey, pues bueno, el Señor conoce la fidelidad y el corazón de cada persona. Pero déjame decirte, yo quiero dar un mensaje de esperanza para aquellas personas, para aquellas familias que sienten que sus hijos se fueron de las manos, que están en el mundo, en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, que se están perdiendo. Hay un mensaje de esperanza. Yo quiero compartir acá dos pensamientos. El primero dice: entonces preguntará el Señor, ¿dónde están los hijos que te di para que los prepararas para mí? ¿Por qué no están a mi diestra? Pues en el día del juicio el Señor preguntará: ¿dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? ¡Ah, qué tremendo! Esto está en conducción del niño. Dios va a preguntar, ya eso lo explicamos, ¿dónde está tu grey? Pero no te preocupes, todavía hay gracia. Mientras haya oportunidad, todavía hay esperanza. Aunque la gracia es corta, todavía hay oportunidad. Hagamos hasta el último esfuerzo para salvar a nuestros hijos. Mira, yo tengo dos hijas adolescentes de edades difíciles. Me acompañan a la iglesia. Sí, yo no soy perfecto. También estoy luchando. También cada día trato de mejorar. Pero lo que yo más quiero es que mis hijas se salven, que como familia todos podamos ir al reino de los cielos, que cuando Cristo venga yo le diga: Señor, aquí está tu grey, aquí están las dos que me prestaste, aquí está mi esposa, aquí estoy yo. Eso es lo que yo quiero con mis hijas, con mi familia. Pero si estoy hablando para un padre, para una madre que tiene una ovejita descarriada, aún hay esperanza, porque dice la inspiración que las últimas oraciones que Jesús va a escuchar y que va a responder en el lugar santísimo son las oraciones de aquellas madres que se han esforzado por sus hijos. Déjame leer un pensamiento interesante. Cuesta algo llevar a los hijos por los caminos de Dios. Cuesta las lágrimas de una madre y las oraciones de un padre. Sí, cuesta lágrimas. Yo sé que hay muchas madres que han llorado, que derraman lágrimas sinceras por cada uno de sus hijos para que regresen. Yo sé que hay padres que se pelan las rodillas de manera literal, orando por cada uno de sus hijos porque los aman y porque quieren verlos de regreso en los caminos del Señor. Déjame decirte, sigue luchando, sigue echando tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo vas a hallar y en el cielo van a haber sorpresas. Yo estoy seguro que si tú sigues orando, si sigues clamando, tus hijos van a regresar. Y para aquellos padres que tienen sus hijos allí todos en el rebaño del Señor, sigamos perseverando, sigamos haciendo culto. Y cuando Cristo venga, todos vamos a ascender a las mansiones eternas. Así que mi deseo y oración es que tú te prepares y que prepares a tu grey y que prepares a tu rebaño y a esa familia maravillosa para un día encontrarnos con Cristo en las nubes de los cielos. Y si queremos educar hijos para la eternidad y que nunca se unan en yugo desigual, para más información, mira este video.